En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de personajes históricos y cómo se deben de conmemorar en el presente a raíz del bicentenario, ahora en Francia, de la muerte de Napoleón. Para ello me acompañan en este estudio la periodista independiente Delia Runategui. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Jorge Morón, fundador de Francia Hoy, corresponsal de Todo Noticias en Argentina. Bienvenido, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y en duples, Alejandro Gómez, historiador, catedrático de la Universidad de la Sorbona. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Memoria histórica y conmemoraciones en el presente, hoy en Primera Plana. Pues la pregunta es complicada. ¿Qué hacemos con Napoleón? 2 siglos después de haber dividido al mundo en 2 mitades, Francia busca el difícil encaje de una de sus figuras más representativas en un momento de alto voltaje político. Para algunos, estadista, visionario, creador del Estado moderno. Para otros, prefieren quedarse con sus sombras, misógino, belicista y personaje que restableció la esclavitud. La pregunta es, ¿cómo establecer los justos parámetros de un personaje tan representativo del pasado de Francia en el momento presente? Pero sin duda el debate lo podemos extender a otros lugares y lo haremos, por ejemplo, con otros personajes en América Latina. Antes de preguntarle a mis invitados, repasemos algunas portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. La revista Geo Historia, el legado de Napoleón controvertido 200 años después de su muerte. También la revista Histoire se hace eco en esta portada del asunto con una pregunta: ¿Salvador o tirano? El diario español La Vanguardia, en este artículo de su corresponsal en París, trata la cuestión. Dice: Napoleón aún espera juicio, en referencia a la controversia suscitada por este bicentenario en Francia. Bueno, Delia, ¿cómo debe de acercarse una sociedad moderna, una democracia, a un personaje que levanta tantas pasiones, que tiene tantos defensores como detractores, pero que no se puede negar en la historia de un país como es Napoleón? Totalmente. Yo creo que lo principal es contextualizar al personaje en el momento que surgió. Napoleón, en la época que surgió, es totalmente diferente a la actual. Hace poco mencionaste que entre sus lados oscuros está la misoginia. Pero en ese entonces existía, mismo se le puede decir, Montesquieu era misógino. Entonces hay que contextualizar el personaje, claro, para no lo podemos evaluar con la mirada con el prisma actual, de moderno. Me Too. Exactamente. Sería injusto para el personaje y contraproducente para lo que ahora se llama la identidad nacional, que es simplemente parte de lo que forma un país, un estado, una nación. Entonces yo creo que principalmente hay que partir de la contextualización para comprender mejor la historia. Jorge, partimos de que conmemorar y celebrar no significa lo mismo, aunque muchas veces se equivocan, ¿no? Esos dos términos, conmemorar y celebrar. Por supuesto, no tienen nada que ver los dos términos, pero hay situaciones y hay personajes, como es el caso, lógicamente, de Napoleón, que no se pueden no conmemorar. Lo mismo en otras situaciones históricas, como los genocidios. Pero es cierto que, tomando lo que decía Delia, es un personaje tan rico y con 2 facetas tan distintas que creo que en los términos de hoy no se puede más que tomar aquello, el lado positivo, las sombras, y el lado negativo, y decir, construir ese presente, porque es innegable Napoleón para la historia de Francia y parte también de Europa, porque incluso muchísimos países toman a Napoleón como un referente a nivel mundial. Y si esto sirve para construir y comprender el presente y ver incluso el futuro. Claro, porque no conmemorarlo significaría negar la historia. Pero al mismo tiempo hay que conmemorarlo exponiendo esas partes de sombras, que muchas veces la historia también ha edulcorado, ¿no? Exactamente, yo creo que la relectura de la historia no necesariamente es algo negativo o peligroso para la identidad nacional. Yo creo que la identidad nacional no es algo fijado en el tiempo, es algo que evoluciona según la sociedad y las costumbres. Yo creo que se le puede hacer una relectura más sincera y transparente a Napoleón y van a salir tanto las cosas buenas como las negativas. Vamos a preguntar a nuestro historiador catedrático en la Universidad de la Sorbona, Alejandro Gómez, porque claro, el debate estos días de cómo conmemorar a Napoleón impregna a toda Francia sin duda y se debe decidir qué lugar ocupa exactamente en nuestra memoria colectiva. Señor Gómez, ¿cómo se debe conmemorar una figura de este calibre 200 años después de su muerte en la isla de Santa Elena? Pero ¿cómo conmemorar? Cada época tiene su forma de conmemorar el pasado, ¿no?
yo como historiador, la verdad es que sabría cómo no se debe conmemorar, ¿no? No puede conmemorarse como si fuera un gran hombre político y militar del siglo XIX, como sugería Carla, el historiador escocés, sino de una manera evidentemente contemporánea. Las percepciones de nuestra época y las necesidades de conmemorar de esta época están muy asociadas a sensibilidades actuales, ¿no? Pienso, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, que está, bueno, fomenta toda la sensibilidad antirracial o antirracista que fomenta una crítica a la figura de Napoleón como persona que restableció la esclavitud y también el auge del feminismo, ¿no? Hay una gran crítica en torno al Código Civil que reduce nuevamente a la mujer o que formaliza la incapacidad jurídica de la mujer, ¿no? Yo pienso, bueno, por estos sectores de la población, hay otros sectores que tienen visiones distintas, y que quizás conmemorar, deberíamos tener una visión conmemorativa mucho más amplia, más holística de esta figura que a fin de cuentas es un ser humano que si tuvo un destino, como se dice aquí en Francia, improbable, ¿no? Un tipo que viene, un corso bajito, que se burlaban de él los cadetes en la escuela militar, y es un tipo que, producto de la Revolución Francesa, eso no hay que olvidarlo, ¿no? El tipo llega a lo alto en una ansia de algunos sectores para restablecer el orden y luego termina pasando lo que pasa, ¿no? Y bueno, es capaz digamos, de grandes cosas, pero también de grandes barbaridades, ¿no? Hablábamos del tema del restablecimiento de la esclavitud, pero también podemos hablar de las atrocidades en sus campañas militares. Pensemos, por ejemplo, el caso español, fue un individuo que abandonó su ejército en Egipto, y así, ¿no? Yo lo haría de esa manera, ¿no? Cumplir con las necesidades del presente, pero también pensar en otras necesidades, otros sectores de la sociedad. No sé si quieren añadir otros elementos, porque a mí lo que me encanta es cómo fascina la figura de Napoleón 200 años después de muerto, y qué cantidad de pasiones desata aquí en Francia. Supongo que en otros lugares también, pero aquí en Francia. Por supuesto, Jorge. pero es que no se puede negar, porque además es un personaje clave de la historia de Francia, pero además uno de los estrategas a nivel mundial, me parece, más representativos, un fenómeno, podríamos decirlo. Y hay algo muy importante que lo dijiste vos, Carlos, también lo dijo Delia, y es el hecho de que cada país, creo, ha tenido sus ídolos. Pero esos ídolos también tienen dos facetas, dos caras. Es normal, son humanos. Tienen sus sombras, tienen sus luces. Y Casi todos los personajes históricos tienen luces y sombras. Es decir, lo contrario sería un análisis simple, ¿no? Totalmente. Entonces, no por eso creo que hay que considerarlos con esos componentes, pero sobre todo no olvidarlos ni negarlos. Hacen a la historia de cada nación. Totalmente. Y en el caso de Napoleón, yo creo que él tiene múltiples facetas. General de gran renombre y historia y trayectoria, hombre político, hombre que vivió una gran pasión con Josefina, que escribía 1000 cartas de amor, personaje histórico como pocos, rico, por eso también se ha visto mucho en el cine, en las artes, la representación de él. Si se encuentra, por ejemplo, el libro El Príncipe, anotado por Napoleón, se puede ver también que tenía un humor muy ácido, una inteligencia muy sagaz, cosa que se junta mucho con la ideología, lo que se tiene pensado de los franceses. Yo creo que es imposible de negar el legado con el personaje y lo que representa hasta la actualidad Napoleón en Francia. ¿No creen que el problema es que muchas veces los políticos, la coyuntura política actual, hace relecturas del pasado para apropiársela y sacar rédito en el momento actual con ese tipo de personajes? Pasa con Napoleón, pero podemos irnos a otros casos, con el general de Gaulle, puede pasar en sus países, puede pasar con Perón en Argentina, con muchos personajes que al final se hacen relecturas de coyuntura política del momento, y siempre con unos fines de capitalizar esos personajes. Jorge. Por supuesto, yo lo que creo que también existe tal vez en un pensamiento muy profundo es, ¿por qué no? Personajes que sirven como inspiración a los políticos de hoy. Y no solamente el caso de Napoleón, tenemos muchos casos acá en Francia que sirven actualmente a quienes están en el poder o en las arcas del gobierno, y que sirven para inspirarnos, pero efectivamente hay que tomar con pinzas porque son momentos históricos distintos, y que determinadas frases a veces sirven para justificar momentos de la historia contemporánea. Entonces, bueno, hay que saberlo utilizar, y eso a veces no siempre cae bien en la ciudadanía, ¿no? Sí.
Delia. Y también se busca polarizar la sociedad, los que están a favor, los que están en contra, también para capitalizar un voto dependiendo del candidato que porte ese mensaje. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque ahí lo que se hace es socavar con lo que es una identidad nacional para solamente con fines electorales. Yo creo que eso también tiene que tenerse en cuenta. Vamos a preguntar a nuestro historiador Alejandro Gómez desde la Sorbona, ¿qué legado deja en la Francia actual el gran personaje histórico que es Napoleón? Bueno, la figura de Napoleón en Francia es una figura cuyas glorias son recordadas, lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Lo vemos en sus monumentos, en todos los toponímicos, hay estaciones de trenes, arcos, etcétera, algunos de los arcos construidos por él mismo, ¿no? El Arco de Triunfo, el Arco del Carrusel de Louvre, etcétera, ¿no? La Place Vendôme, ¿no? Que era el monumento a Austerlitz, pero quizás lo que se olvida es la ruina, ¿no? O sea, estamos en una visión de gloria y de ruina, y esa ruina se olvida por la mitificación del personaje, ¿no? Y ahí vamos a todos estos temas que hablé anteriormente. Hay también otra impronta, otro legado, si se quiere, en el siglo XIX, con el surgimiento del movimiento bonapartista, ¿no? Que después va a llevar a Napoleón III a mediados del siglo al poder y que va a tener una influencia muy grande, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el caso del París haussmanniano, que va a tener tanto impacto en el urbanismo y la arquitectura, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? El mismo Código Civil tuvo una influencia muy grande más allá de las fronteras del hexágono francés. Vemos cómo se expande a las colonias francesas, pero también a otras partes, ¿no? El código, pensar en América Latina nuevamente, pensemos en Andrés Bello, ¿no? Como su código, inspirado en parte en el francés, tuvo en el año 55 tuvo un impacto importante en otros países de América Latina. Y otro aspecto ya a nivel más europeo de la impronta napoleónica, me parece que sería cómo marca los espacios políticos en Europa, ¿no? Napoleón, directa o indirectamente, fue transmisor, por un lado, del Estado moderno, ¿no? Estamos en la época de la formación de los Estados nacionales, y vemos como directamente a través de la formación del Reino de Italia, que ya tiene la bandera, el rey de Napoleón, ya tiene la primera bandera de Italia, viene de allí, y como también indirectamente a través del odio que genera, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, de alguna manera, el nacionalismo alemán nace contra la invasión napoleónica, ¿no? Entonces, bueno, son todos esos elementos, ¿no? Y por supuesto que hay otros, ¿no? Pero es muy diversa y que no se limita solamente a un emperador, ¿no? Muy interesante todo lo que nos cuenta nuestro historiador. Les voy a preguntar, partiendo del ejemplo de Napoleón, por otros casos, por otros personajes polémicos y controvertidos también en América Latina, pero va a ser a vuelta de pausa. RFI, la selección del mes. Gérald Toto. Fauquenbois. Il y a du vent dans les voiles, le monde bouge et c'est tant mieux. Bertille. Il pourrait bientôt, c'est normal, ce vent caresser des cheveux. Il y a du vent dans les voiles, le monde a changé corps et âme. Tous les pays ont leur Mistral, un vent de mèche avec les femmes. Youssoupha. C'est une fontaine, prochain album, déjà on écoute sur un iPhone 13, putain. On fait sa plaque indépendant, jeune débrouillard. Mon putain de rap n'est jamais mort, alléluia. RFI. Continuamos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana analizando el legado que deja en la Francia actual un personaje muy controvertido como es Napoleón. A raíz de la celebración del bicentenario de su muerte nos preguntamos cómo debe encajar la memoria histórica a personajes de la talla de Napoleón. Hablábamos de Napoleón en la primera parte y les pregunto ahora si hay otros casos que quieran rescatar, por ejemplo, de América Latina, de su país, Jorge, con los que podamos trazar ciertos paralelismos en cuanto a la controversia del legado en el presente o de la memoria histórica. Bueno, como vos lo citaste al comienzo, Carlos, creo que uno de los más emblemáticos es el caso de Perón, detestado por muchos y capaz idolatrado
por una gran mayoría de argentinos. El caso también podría decir incluso de San Martín. Pasa que San Martín es incluso uno de los, diría, el gen argentino por excelencia, porque claro, liberar 3 países, pero a costa también de muchas cosas, un excelente estratega también, y podría decirlo incluso ya más, pero en Francia otro personaje, por ejemplo, el de Luis XVI, el Rey Sol, también que opulencia por un lado, pero por otro lado también alguien que genera muchísimos puntos positivos y negativos de acuerdo o desacuerdo. Creo que es otro personaje histórico que es innegable. Pero en Argentina está sobre todo esos dos. Y el tercero, para hacer referencia también a algo que mencionaba Delia, es el caso de Rosas, que genera también unitarios federales y, bueno, venerado, idolatrado y después nuevamente condenado por toda la ciudadanía argentina, ¿no? Estoy pensando que también en el caso de Francia, respecto a la política actual, sería el general de Gaulle, ¿no? Que es el típico caso, el típico ejemplo que todos los políticos hacen referencia a él e intentan apropiarse de ciertos legados del general de Gaulle. Delia, casos que quieres rescatar. Totalmente, como comentaba con Juan Manuel de Rosas, lo interesante es que en su momento este personaje fue catalogado como tirano, como un gobernador, porque fue gobernador de Buenos Aires, brigadier general, y después con el tiempo, en los años 30, 40, cuando hubo la montada del fascismo, fue recuperado, es decir, lo sacaron de esa caja que tenían de tirano y lo pusieron como héroe nacional. Actualmente vuelven a hacer otra relectura, pero lo interesante de acá es que se puede ver que la identidad nacional no es un relato fijo en el tiempo, sino que evoluciona según las sociedades y también según los partidos políticos y los jefes políticos que estén en el gobierno. Se toman ciertos personajes para apoyar ciertas características o para criticar ciertas cosas. Estos debates acalorados que estamos teniendo ahora en Francia con el bicentenario de Napoleón, no sé si también se reproducen en sus países con parámetros parecidos, o no sé si piensan que Francia tiene incomodidad para mirar a su pasado, o que si va en el ADN de los franceses este tipo de polémicas, no sé cómo lo ven. Creo en realidad que hay una cierta incomodidad por el lado de Francia, digamos, de aceptar un poco también esa parte histórica, lo que veníamos hablando, ese pasado, ¿sí? Haciendo referencia a lo que hablamos al comienzo de la conmemoración. Pasa algo similar, por ejemplo, en la Argentina con la figura de Cristóbal Colón, por ejemplo, que en algún momento durante muchos años se lo vio de una manera, hoy se lo conmemora de otra. Pero volviendo efectivamente a lo de Francia, creo que el pasado colonialista, que es innegable, genera cierta molestia, y eso sería también bueno de tomarlo como bien y de aceptarlo, porque como digo, es innegable para la historia del país y para continuar mejorando en el futuro. Delia. Sí, estoy de acuerdo, pero sobre todo yo creo que se tocan fibras muy sensibles en la sociedad, justo en estos momentos complicados que se están viviendo, donde la sociedad en general está pasando una etapa de sentimiento de debilidad. Tocar las grandes figuras, el gran pasado francés causa un temor, pero al mismo tiempo yo creo que una relectura de la historia no necesariamente va en contra de lo que es la grandeza de la Francia o la identidad nacional. Al contrario, buscar una relectura un poco más justa de la historia y del pasado puede crear bases más sólidas para las sociedades futuras, para generaciones futuras. Las controversias en este asunto vienen derivadas muchas veces porque la coyuntura política, como comentábamos, de momento intenta reapropiarse para su relato de un acontecimiento, de un personaje. Vamos a preguntar a nuestro historiador, a Alejandro Gómez, desde la Universidad de la Sorbona, ¿cómo puede la labor del historiador contribuir a todo este debate, contribuir a la sociedad, intentando desligar los relatos políticos de los hechos documentados históricamente? Alejandro. Hay historiadores que dicen, como el historiador venezolano Ferran Adamas, que dicen que los historiadores tenemos una responsabilidad social, es decir, tenemos que informar a nuestros conciudadanos del pasado para evitar que caigan en las trampas de las manipulaciones históricas que utilizan ciertas ideologías, pero todas las ideologías tienen un componente histórico. Por otro lado, muchos historiadores han pasado a convertirse en especialistas de memoria, pero recordemos que la memoria no es en sí misma una ciencia, y hay que tener mucho cuidado, porque historiadores están haciendo cosas muy valiosas
y hay historiadores que no lo están haciendo a veces también, ¿no? En el caso de América Latina, bueno, Napoleón me parece a mí que no es un personaje que genera conflictos de memoria. No hay realmente, es un personaje que valdría la pena realmente rememorarlo en América Latina, porque hay cuestiones muy importantes, ¿no? El tema, por ejemplo, de la deriva, ¿no? Que se pasa de este magistrado civil a convertirse en un emperador, tiene consecuencias fuertes en América Latina, ¿no? El tema de la restauración de la esclavitud no se queda solamente en Saint-Domingue y en la Guadeloupe, ¿no? Hay un impacto importante, sobre todo en los países del espacio caribeño. Si no, le dan el siglo de las luces de Carpentier para que sepan de lo que estoy hablando, ¿no? Más polémicos son los casos de Cristóbal Colón, de ese monstruo indigenista que dibujan algunos, que tiene posturas indigenistas, contra una figura que fue usada para combatir el colonialismo y que fue figura también de orgullo para los italoamericanos, por ejemplo, en Argentina y en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí los historiadores, me parece a mí, que estamos llamados, si es que nos llaman, por supuesto, a jugar un rol mediador, si se quiere, para aportar soluciones, ¿no? Por otro lado, hay otros personajes, ¿no? Ni se habla de la figura de Bolívar, ese personaje que hay un Bolívar de izquierda y un Bolívar de derecha, muy mitificado, que incluso ha dado nacimiento a lo que es Venezuela hoy, una república fundamentalista que ha llevado el culto a Bolívar, otra obra de Carrera Damas, a niveles verdaderamente impresionantes. Un Martí revolucionario, un Martí del exilio cubano en Miami, el Che Guevara del diario de la motocicleta, del guerrillero romántico, también al asesino de la cabaña. O sea, ¿cómo? Ahí es donde los historiadores, yo creo que me parece que es importante que intervengan, ¿no? Porque realmente los datos los tenemos nosotros, ¿no? Después son los políticos y los que se encargan de políticas públicas de memoria, de intentar derrumbar los mitos y tratar de informar a los ciudadanos, porque a fin de cuentas me parece a mí que de eso se trata. Qué importante la labor de los historiadores, sin duda. Pero cuando hacemos frente a figuras como, fijaos los nombres que estaba dando Alejandro, Colón, el Che Guevara, Napoleón, son grandes personajes históricos que, claro, tienen luces y sombras, tienen de todo dentro de ellos. Y en la sociedad de la inmediatez, del Twitter, de la cultura del titular rápido, no sé si hay tiempo para digerir este tipo de planteamientos que deben tener muchos matices y deben tener mucho trasfondo. No sé si esta sociedad está preparada para... o al menos hacia dónde va. Sería interesante Jorge. saber, antes de compartir a veces una frase, antes de compartir un hecho, bien tener en cuenta de qué personaje estamos hablando, porque a veces se cita algo, se cita a alguien muy rápido solo por aprovechar ese momento, queda Claro. bien con tal situación, con alguien que dijo a alguien en su momento, se envía y claro, se olvida a veces del contexto. Y eso a veces no pasa siempre, no gusta a todo el mundo. Por eso es importante tomarse un poco el tiempo, pero es cierto lo que vos decís, Carlos, estamos en una vorágine digital todo el tiempo que pasa y ya muchos ni siquiera prestan atención a lo que pasan por las redes, ¿no? Leen y así se toma. Es que intentar aplicar la justicia histórica o intentar explicar un legado con luces y sombras a personajes como Napoleón o como el Che Guevara en una red social como Twitter, a mí me parece imposible, pero... Lo es, por eso la necesidad de una relectura más justa de la historia para que eso sea aplicado en los colegios y uno tenga una base a la cual sea más fácil de aceptar una historia real, no tan idealizada o parcializada y que después uno no comience a creer cualquier cosa porque lo lee en Facebook o en Twitter. Por eso es necesario esta relectura, no es simplemente cosa de la modernidad y cambiar todas las bases. Es necesaria porque la sociedad evoluciona y el relato tiene que evolucionar con ella. Y pese a todo, ¿no creen que ya es de por sí un éxito en este tipo de momentos como un bicentenario que se hable del tema, que quizá la amnesia sea el peor enemigo? Jorge. No, creo que finalmente la memoria siempre está. Creo que siempre hay cosas que se retienen, que se mantienen y me parece que es bueno, es capital comprender, como dice Delia, ciertas cosas de la historia y determinados personajes. Es más que importante y creo que sirve muchas veces para hacernos recordar algunas cosas. Muchas para no repetirlas y otras para tomarlas para lo que viene, ¿no?
¿Creen que el debate sobre memoria histórica debatida a partir de grandes personajes, como el caso de Napoleón, podemos hablar de otros, por supuesto, ayuda a construir sociedades democráticamente más sanas, que tengan menos miedo o más elementos para mirar al pasado de una forma más sana, Delia? Totalmente, una sociedad sobre todo más inclusiva, donde no solamente un relato idealizado predomine. Yo creo que es fundamental, y sobre todo en estos tiempos donde hay tantas cosas que están cambiando, también tiene que modernizarse y ir por el buen camino. Lo malo sería que sea utilizado por partidos políticos para capitalizar votos, porque ahí sería cambiar un relato por otro relato que no necesariamente se apega a lo ocurrido, a la historia real. Lo que pasa es que, claro, que los políticos también cumplen una función en todo esto, porque deben, en momentos históricos como bicentenarios, el político es el que ayuda a crear ese tipo de espacios, pero también está la figura del historiador, está la sociedad civil, están los profesores, estamos los medios de comunicación, es decir, la memoria histórica se construye a través de todos los actores sociales, ¿no? Son múltiples matices, Carlos, y esto es como una ensalada en donde hay que ver qué es muy difícil y es muy fina la línea a veces. Puede ser no es fácil delimitar los caminos, y sobre todo cuando hablamos de personajes tan comprometidos con la historia que forjaron destinos de naciones. Entonces, efectivamente, como vos decís, creo que lo importante es que cada uno, desde nuestro rol, en este caso, como periodistas, tenemos que conocer lo máximo y estar lo más informados posible para saber de quién y cómo se habla. No simplificar la historia, porque la historia no es simple. No se puede hacer en un tuit explicar la historia. Nos quedamos con esa última frase. La historia no se puede hacer en un simple tuit. Y a veces cuesta, ¿no?, hacer todos los matices, pero son necesarios para enfrentarse a la realidad. Muchísimas gracias, Jorge, Delia, Alejandro, desde la Sorbona, y a todos ustedes hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.